Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto hoy martes 17 de septiembre del año 2013. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación al gobernador de Yucatán. También estaremos viendo que preocupa a Naciones Unidas la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otros asuntos le informaré que arrestan a migrantes mexicanas que protestaban en Estados Unidos. En otras noticias también estaremos viendo que la infancia sufre trastornos emocionales por la guerra que se vive en Siria. Esto y más en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Arrancamos con nuestra primer sección de noticias nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por la deficiente investigación del homicidio de un menor, cuyos objetos personales fueron extraviados, hubo negligencia en la práctica de diligencias, duplicación de expedientes, su necropsia se realizó con el nombre de otra persona y dilación de más de 2 años para resolver la indagatoria, la cual aún se encuentra en integración. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas inició un estudio para buscar nuevos mecanismos para apoyar a jornaleros. Esto tras haber detectado algunos problemas en estas personas quienes se dedican a la pesca en campos agrícolas de aquella entidad. Cabe destacar que entre las situaciones que la Comisión de Derechos Humanos detectó se encuentran los espacios insalubres, niñas y niños que no están inscritos en el registro civil y las malas condiciones en las que se encuentran viviendo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dio a conocer que hará un corte cada mes de octubre o cada mes para poder realizar un análisis comparativo a las quejas que se registraron el año pasado y las que van en este año 2013, esto con el fin de que los elementos y autoridades de seguridad pública puedan corregir y mejorar sus actuaciones. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, presidida por Raúl Arroyo, y la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, a cargo de Arnulfo de León Lavenant, se incorporaron en días pasados formalmente a la Red Derechos Humanos Migrantes. La Red DH Migrantes tiene como principal objetivo el incidir en las condiciones que en el ámbito local afectan el derecho a la dignidad, integridad y seguridad personal e incentivan escenarios propicios para la discriminación e intolerancia hacia los migrantes que se encuentran en tránsito. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acudió a 64 municipios mexiquenses durante el mes de agosto, donde fueron realizadas cerca de 200 actividades destinadas a diferentes sectores, tanto de la sociedad civil como de diversos ámbitos del servicio público, esto con el fin de difundir la cultura del respeto a la dignidad humana. En San Luis Potosí, la Dirección de Seguridad Pública Municipal transmitirá las imágenes que capten las 16 cámaras de video de vigilancia ubicadas en el área de las celdas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta transmisión será en tiempo real durante las 24 horas del día, los 365 días del año. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca advirtió que el enojo de los padres de familia por falta de clases podría derivar en violencia durante el regreso de los profesores de la sección 22. En la entrevista, el ombudsman Arturo Peinbert Calvo informó que por este hecho emitirán una alerta temprana para prevenir que ocurran conflictos, tanto con la instrumentación de la reforma educativa en Oaxaca como con el regreso del magisterio a la entidad.
Pocas son las quejas que se han interpuesto en la visitaduría número 4 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, encargada esta de atender los atropellos cometidos en contra de los migrantes. Pues vale la pena destacar que en 2012 y en lo transcurrido de este año únicamente han recibido 3 casos. Vale la pena destacar que la cuarta visitaduría ya se encuentra trabajando en coordinación con los 3 niveles de gobierno en el programa Paisano, esto con el fin de poder mantener un acercamiento con las y los migrantes en tránsito. De esta forma terminamos con nuestras noticias a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. En defensa de los derechos de las niñas y los niños, y con el propósito de incitar a las y los pequeños a tener conductas positivas que construyan un mundo mejor para ellos y para todos, UNICEF y la cadena de televisión infantil y juvenil Cartoon Network realizaron una campaña social que contrasta la fantasía con la realidad. Todo a través de anuncios creativos bajo el lema "La vida no es un dibujo animado". Estos anuncios de servicio a la comunidad utilizan a los divertidos personajes en espacios de la vida real para resaltar la importancia de las conductas responsables en el mundo real y la necesidad de realizar acciones que apoyen causas sociales. Las producciones fueron realizadas con el propósito de defender el derecho de los niños y niñas a un medio ambiente sano y seguro, promover iniciativas de responsabilidad social, alentar a los niños y niñas a cuidar de su salud y esforzarse para proteger el medio ambiente. Hemos elegido uno de estos anuncios, pero tú puedes buscarlos en la red y compartirlos todos a través de las redes sociales. Acompáñame a verlo. La donna immobile, qual più al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre ora labile, leggiadro viso, il pianto in viso e un sogliero. La donna immobile, qual più al vento, muta d'accento e di pensiero. La vida no es un dibujo animado. Recicla tu basura. Todo niño tiene derecho a un ambiente saludable, pero la basura está ganando terreno cada vez más en América Latina. Limpia tu entorno, separa tu basura y recíclala. Movimiento Cartoon se mueve por el planeta. Junto a UNICEF. Los derechos de los niños y niñas contribuyen a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de alcanzar su pleno potencial. Y qué mejor que dárselos a conocer a través de material que, además de divertirlos, les sirva como herramienta para construir un mundo mejor. Y para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Únete por la Niñez. Comparte la recomendación del día de hoy y no olvides mencionar @informatv_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y los espero en la siguiente cápsula de Derechos Humanos en la Web. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derecho humanista a nivel Iberoamérica. Distintos parlamentarios, representantes de gobierno, de la sociedad civil y de organismos internacionales se reunieron en el 4º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se celebró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Cabe señalar que en este foro se analizaron diversas iniciativas para avanzar hacia la meta de erradicar el hambre en la región, incorporando el derecho a la alimentación en la legislación a nivel local, nacional y regional. Durante la semana pasada en Perú, la Defensoría del Pueblo dio a conocer el reporte mensual de conflictos sociales número 114, correspondiente al mes de agosto 2013, el cual da cuenta de un total de 223 conflictos sociales, 178 conflictos en calidad de activos
es decir, un 80% y 45% en estado latente, es decir, un 20% de todos estos conflictos. Continuando con otra información, le doy a conocer que entre el año 2010 y 2012, 414 defensores de derechos humanos fueron agredidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Y en 87% de los casos, el responsable fue el Estado. Así lo reportó el organismo civil Asociadas por lo Justo, HAS por sus siglas en inglés, en su diagnóstico 2012, Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica. De acuerdo con el análisis de esta asociación, del total de las agresiones contra defensoras, 40% fueron por razones de género. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el abandono de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada, subrayó que esa medida, tomada el pasado martes, puede tener un impacto muy negativo en cuanto a la situación de las garantías fundamentales en ese país sudamericano. Bien, en ese momento hace una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información para usted. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento damos entrada a las noticias a nivel internacional. Le comento que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó el pasado viernes que 90 millones de vidas de menores han sido salvadas durante los últimos 20 años. Esto gracias a la acción concertada de la comunidad internacional y de los gobiernos nacionales. Un informe conjunto de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud afirma que el número anual de muertes de menores de 5 años descendió de más de 12 millones en 1990 a 6.6 millones en 2012. Poco más de 100 mujeres migrantes, al menos 20 de ellas de origen mexicano y sin documentos de estancia legal en Estados Unidos de Norteamérica, fueron detenidas la semana pasada mientras protestaban de manera pacífica frente al Capitolio en la ciudad de Washington para exigir una reforma migratoria. Este grupo de mujeres fue detenido bajo el argumento de haber cerrado una importante avenida que, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, constituye una violación sujeta a arresto. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó el grave impacto que tiene la guerra civil en las y los niños en Siria. Y es que en lo que va de este año ha prestado asistencia psicológica a unos 470,000 menores de edad, quienes viven en campamentos de refugiados en países vecinos o dentro de Siria. La Organización de Naciones Unidas alertó sobre la exclusión y discriminación social que sufren niñas y niños hijos de sentenciados a muerte o ejecutados, y subrayó que los países que aplican esa ley deben analizar y responder el impacto social, económico y psicológico que tiene esta condena. Los cancilleres de Estados Unidos, John Kerry, y de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirán a finales de este mes de septiembre para fijar una fecha para una segunda conferencia de paz sobre Siria. En un encuentro que se realizó en Ginebra, Suiza, con el representante especial conjunto de Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes para Siria, Lakhdar Brahim, ambos diplomáticos acordaron reunirse este próximo 28 de septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Agencias de la Organización de Naciones Unidas realizaron una encuesta a 10,000 hombres, la cual reveló que al menos la mitad de estos
han ejercido violencia física o sexual contra las mujeres. Cabe destacar que los países encuestados fueron Bangladesh, Camboya, China, Indonesia, Sri Lanka y Papúa Nueva Guinea. En un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Investigación sobre Siria lamentó que desde el inicio del conflicto las fuerzas del gobierno y los grupos de la oposición han atacado deliberadamente a hospitales para impedir que los heridos del bando contrario puedan recibir cuidados médicos. Un tribunal en la India sentenció el viernes pasado a muerte a 4 hombres acusados de violar en grupo a una joven en autobús en Nueva Delhi, ordenando que sean ahorcados por el brutal ataque que dejó a esta mujer con lesiones internas tan graves que le provocaron la muerte 2 semanas después. El organismo Human Rights Watch acusó este pasado viernes a las fuerzas del gobierno sirio y a las milicias que apoyan al régimen de realizar ejecuciones sumarias este año, que al menos dejaron 248 personas sin vida en 2 poblados predominantemente suníes en la costa del Mediterráneo. Y bien, así terminamos con nuestra información Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y agradezco que haya estado con nosotros. Le recuerdo que puede visitarnos a través de Facebook, nos encuentra como InformaTV, o bien nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Esto fue todo por hoy, lo espero mañana con más información. Hasta entonces.